Buenas tardes, Federico. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta serie de capacitaciones que hacemos con nuestros socios estratégicos, tanto en Perú como en los distintos países en los que estamos. Y sin más preámbulo, salvo comentar nuevamente el detalle de poder hablar un poco pausado para que nuestros oyentes y nuestros invitados puedan captar la presentación en su mayoría o su totalidad. Te doy pase. Carminati, Rubem, vocês têm o microfone aberto, então se vocês acham que é preciso de fazer alguma aclaração ou fazer alguma pergunta, por favor, vocês podem falar ao momento que encontrem indicado. Eu invito ao resto dos participantes que possam fazer as perguntas ou questionamentos que eles tenham, podem fazer por escrito ou no chat de Zoom que está aberto, e as consultas vão ser respondidas ao final das apresentações. Ok? Federico, Carminati? Só gostaria de agradecer a todos aí, né, por estar participando aí, agradecer o Federico aí por compartilhar um pouquinho do conhecimento que ele tem, que eu tenho certeza que é muito grande, né? E você, né, Juan, por você intermediar tudo isso, em nome da PSW, nosso muito obrigado. Eu acho que eu vi essa palestra e gostei bastante. Eu acho que tem muito a acrescentar a todo mundo. Tá? Por nada, Carminati, un placer estar con vosotros. Don Federico, te cedo el uso, puedes compartir la pantalla y estamos prestos a escucharte. Perfecto. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Sí me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Okay. Me escucha bien. Sí, Juan Carlos, un favor, si de repente ves que empieza a hablar muy rápido, ponme ahí el alto, por favor, también. Sin problema. Sí, gracias. Pues buenas tardes a todos. De entrada les pido una disculpa de no poder hablar en su idioma, pero bueno, trataré de ir un poco más despacio a lo habitual para explicar el efecto y cómo es que funcionan estos extractos de algas de los que ya estábamos viendo ahorita el video. Muchas veces en las investigaciones que se realizan respecto a la aplicación de un producto, se realizan trabajos que le llamamos trabajos de caja negra. ¿Cómo es esto de caja negra? O sea, yo hago una aplicación y obtengo una respuesta. ¿Y qué pasó en medio? ¿Por qué sucedió esta respuesta? No sé, simplemente me interesa saber que yo apliqué y obtuve una respuesta sin saber qué es lo que pasó en medio. ¿Cuál fue la forma en cómo actuó el producto para darnos esta respuesta? Ese es un gran problema, porque las investigaciones que se realizan bajo una caja negra, donde no se describe lo que sucede en el interior, son sujetas a que las probamos en un lugar y cuando nos vamos a otro sitio ya no funcionan. Sin embargo, cuando nosotros tratamos de entender lo que hay en esa caja negra, tratar de describir qué es lo que está pasando ahí, eso nos va a permitir entonces poder utilizar esa herramienta para poder aplicar el conocimiento generado en diferentes lugares, porque lo que nosotros vamos a estar utilizando no es el resultado, es la explicación de por qué sucede ese resultado. Entonces, el día de hoy trataré de platicar un poquito más allá de simplemente aplicar y obtener un resultado, sino qué es lo que pasa en ese inter cuando hacemos una aplicación de un extracto de algas. ¿Qué es lo que realmente pasa dentro de una planta? ¿Qué es lo que sucede a nivel metabólico de la planta?
No me voy a meter en muchos temas de bioquímica, sin embargo, sí me va a tocar de repente, pues acercarme a algunas rutas metabólicas para tratar de explicar qué es lo que le sucede a una planta cuando recibe un producto con estas características. Bien. El concepto de la bioestimulación. Ahorita estábamos escuchando que han presentado dentro de la empresa algunos trabajos en congresos de bioestimulación, pero ¿qué es un bioestimulante? Un bioestimulante en 1997 fue descrito por estos dos autores, Zhang y Smith, como aquellos materiales que en pequeñas cantidades promueven crecimiento de las plantas. O sea, esta parte es sumamente importante cuando nosotros trabajamos el tema de bioestimulación, porque nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros utilizamos una estrategia de bioestimulación, no necesariamente tenemos que aplicar toneladas por hectárea. Porque realmente dentro de un producto de bioestimulantes hay cosas sumamente interesantes y que no necesariamente deben de ser en altas concentraciones. Porque de acuerdo con esta descripción que hacen estos autores, dicen que el producto se requiere en pequeñas cantidades para tener efectos sobre las plantas. Y un bioestimulante puede ayudar en diferentes maneras, pero una de las características que más se les ha visto es un efecto ante el estrés. Y vamos a ver más adelante, cuando describamos el tema de lo que es el estrés, cuando veamos realmente lo que le pasa a una planta cuando se estresa, en ese momento entenderemos cómo es que realmente un bioestimulante, un producto con estas características actúa. Y por eso nos da el resultado que nosotros vemos. Entonces, un bioestimulante puede ayudar a que la nutrición sea más eficiente. Ojo con esto. A que la nutrición sea más eficiente. O sea, no necesariamente va a ser un producto que nos va a dar muchos nutrientes. Sí nos los puede dar, sí nos va a dar nutrientes. Pero va a ayudar a que lo que nosotros estemos haciendo desde el punto de vista de nutrición, este producto va a ser una sinergia y entonces va a potencializar la nutrición que nosotros estamos manejando. Vamos a ver un caso más adelante, también el efecto que llega a tener cuando aplicamos un bioestimulante y tenemos una mala nutrición. ¿Sí? De acuerdo con estos mismos autores, dice que los bioestimulantes pueden tener algunas veces un efecto del tipo hormonal. También vamos a revisar este tema porque a veces nos llama la atención de que en la etiqueta no vemos una descripción que diga que el producto tiene altas concentraciones de productos hormonales, pero cuando lo aplicamos nosotros vemos el efecto hormonal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede cuando aplicamos un producto si no tiene hormonas, pero su efecto lo vemos en las plantas? Algo de eso comentabas ahorita, Carminati, sobre el efecto que de repente hay en algunos productores sobre la caída de la fruta, sobre unas malas cosechas, y muchas veces tiene que ver porque las plantas están estresadas, están descontroladas. Y entonces, parte de las acciones que ellos van a tener, como lo marqué en letras rojas, dice que puede tener acciones antioxidantes. Esto es bien importante porque ante un estrés, lo primero que se empieza a desencadenar son problemas con los antioxidantes, con los oxidantes de la planta, y entonces tenemos que tener un antioxidante para que inhiba ese problema del estrés. Vamos a describirlo más a fondo, más adelante, sobre qué es lo que pasa en un estrés. ¿Sí? Ante esta situación, a los bioestimulantes se les ha llamado los potencializadores metabólicos. Y lo voy a estar repitiendo muchas veces porque nos vamos a dar cuenta que realmente un bioestimulante es eso. Lo que hace un bioestimulante es potencializar el metabolismo de la planta, hacerlo más fuerte, hacerlo más estable, para que todo lo que hagamos adicional, aplicación de riego,
aplicación de nutrientes, control de plagas, control de enfermedades, sea más eficiente. Se han descrito 4 grupos de bioestimulantes. Este artículo que les estoy compartiendo hasta el momento, donde se hace una descripción de bioestimulantes, aparece en la parte inferior de la pantalla. Es un artículo que está libre en el Internet, fue publicado en el 2015, se llama Bioestimulantes de plantas, definiciones, conceptos y principales categorías y regulación. Es un artículo que está libre en el Internet, les recomiendo que le echen un vistazo, le den un vistazo. Es un artículo, digamos, clásico de la bioestimulación, donde dan un esquema general de la importancia y de lo que son los bioestimulantes. A manera general, pero pues conocimientos básicos, yo creo que si estamos manejando bioestimulantes debemos de haber leído por lo menos ese artículo en una sola ocasión. Se describen entonces 4 grupos de bioestimulantes. Un grupo que es el inoculantes microbiológicos, donde nosotros vamos a utilizar los organismos, los mismos organismos, o los productos del trabajo de algunos microorganismos como una fuente de bioestimulación. El segundo grupo está en las sustancias húmicas, donde están los húmicos, los fúlbicos, los hematomelánicos, las huminas. Está todo un grupo de sustancias húmicas que también se han sido muy utilizadas desde el punto de vista de bioestimulación. Las proteínas hidrolizadas, donde están el grupo de los aminoácidos también ya muy utilizados para estimular a la planta, bioestimularlas. Y finalmente en un grupo que los ponen en esta categoría, dicen productos que contienen hormonas. Curiosamente, les digo que muchos de los productos que están aquí, la concentración hormonal no es tan alta. Lo interesante es el efecto hormonal que provocan en la planta. ¿Por qué un producto que es un extracto de algas que está dentro de un grupo que dice que contiene hormonas, está en este grupo sin realmente no contener tantas hormonas? Porque tiene un efecto. Provoca un efecto que es parte de lo que vamos a revisar el día de hoy. ¿Qué es lo que hacen estos productos a nivel hormonal en las plantas? ¿Por qué vemos esos efectos de cuaje? ¿Por qué vemos esos efectos de crecimiento del tamaño de fruta? ¿Por qué veremos esos efectos en crecimiento de brote? Bueno, el tema de las algas realmente no es nuevo. Se tiene reconocido que desde los griegos, el fertilizante, como un material de consumo humano, y veían en ellos ciertas cualidades. En ese entonces describieron que el estudio de las algas como la ficología, ¿sí? El estudio de algas, ficología. Algunos autores describen a algología como el estudio de algas, pero es más común encontrarlo como ficología. Y la verdad es que este mundo de la ficología es tan amplio, tan grande, que cuando me empecé a meter a todo este tema del estudio de las algas, me encontré que existía un journal que se llama Journal de Ficología Aplicada. Imaginen ustedes una revista que solamente está publicando temas relacionados con algas, con ficología. De igual manera, los invito a que le den un vistazo. Hay algunos artículos que están libres en el Internet, algunos otros, pues nos toca suscribirnos a la revista o estar comprando el artículo, pero encontraremos la gran cantidad de aplicaciones que llega a tener las algas, no solamente desde el punto de vista humana, animal, sino también desde el industrial hasta el agrícola, ¿no? Que es realmente lo que nos tiene el día de hoy aquí. Algas que han sido estudiadas, son muchas especies las que han sido ya estudiadas y que de ellos obviamente se han generado diferentes productos.
trabajo, mucho se ha realizado, mucho nos hace falta todavía de entender. Aquí muestro algunos de las especies que han sido utilizadas como extractos para el uso en la agronomía. El día de hoy platicaremos un poquito más sobre este último que aparece hasta abajo, de Lawsonia nigrescens. Mostraré algunos trabajos que se han realizado con esta especie y de manera general estaré platicando lo que encontramos en los extractos de algas y por qué esos efectos en las plantas. Esta alga pues se reconoce como una alga parda, una alga café, que puede tener 4 metros de longitud, dependiendo de su zona de crecimiento, y que principalmente lo vamos a encontrar en las zonas de hemisferio sur, creciendo en aguas que llegan a ser frías, aguas que en algún momento pueden tener periodos de oscuridad grandes, y eso es una gran cualidad. Ese es un gran beneficio que hemos aprovechado. El hecho de que un alga o un organismo esté creciendo en un hábitat que tenga muchas adversidades, eso es muy bueno para nosotros. Para ellas no sé, pero para nosotros sí. ¿Por qué? Porque este tipo de organismos que son capaces de vivir en un ambiente tan hostil como es el mar, una región de alta salinidad, les voy a mostrar un análisis de agua del mar para que vean hasta dónde puede tener esa hostilidad de sal. En un agua fría, en una condición donde estas algas pueden quedar fuera del mar y expuestas a los rayos del sol, a altas temperaturas. En una región donde la actividad microbiana es tan grande que tienen que empezarse a defender ante esa hostilidad microbiana, les ha permitido a estos organismos generar estrategias de supervivencia y evolución. Y esas estrategias son las que aprovechamos nosotros. Esas cualidades que tienen estos organismos de desarrollar para poder vivir ante estas hostilidades es lo que nosotros aprovechamos en esos extractos. Lo explico. Los extractos de algas han sido probados en diferentes cultivos, de diferentes maneras. Muestro ahí algunos ejemplos donde la aplicación de extractos pueden aumentar la producción, la calidad, pero no solamente eso, también aumentan la resistencia a las enfermedades, el estrés por sequía, el estrés por frío, el estrés por salinidad. O sea, le confieren a las plantas cualidades que les permite soportar adversidades tal como ellas la hicieron. O sea, estamos hablando que entonces dentro de los bioactivos que tenemos en los extractos de algas, tenemos compuestos que les permite a la planta o de la alga transferirlo a la planta y la planta poder expresarlo con un aumento en la producción o en un aumento en la resistencia a las enfermedades o al estrés. ¿Y cómo sucede esto? Hace un momentito les decía entonces que este tipo de organismos viven en un ambiente muy hostil, ambientes bacterianos, alta salinidad, bajas o altas temperaturas, oscuridad, bajo contenido de oxígeno. Para que un organismo pueda vivir en este ambiente, tiene que desarrollar estrategias evolutivas. Tiene que cambiar su metabolismo y tiene que adaptarse a esa situación. Cuando estos organismos se adaptan a estas situaciones, empiezan a cambiar su metabolismo y empiezan a generar compuestos, que eso es lo que nosotros aprovechamos para utilizarlo en esos extractos de algas. Hablemos ahora sí sobre esto. ¿Qué es lo que realmente pasa desde el interior de la planta? La aplicación de extractos de algas provoca una acción aleloquímica. La aleloquímica, yo recuerdo en algún momento que en la universidad tocamos el tema de aleloquímica y nos explicaba el profesor que tiene que ver con que una planta o un organismo pueda repeler a otro por medios químicos.
Recuerdo mucho que nos hablaban del tema del eucalipto. ¿Cómo es que el eucalipto puede generar algunos compuestos que no permitan que otras plantas crezcan al lado de ellas? Sin embargo, actualmente ya la aleloquímica tiene otro concepto. La aleloquímica dice que son compuestos químicos liberados por una planta que tienen efectos fisiológicos tanto negativos como benéficos sobre otros organismos. O sea, la aleloquímica no trata solamente de que un organismo pueda repeler a otro, como que una planta pueda repeler a una bacteria, como que una planta puede repeler a un insecto, sino que también cuando la planta libera compuestos para que el otro organismo sea beneficiado, ¿sí? En este caso, podríamos hablar de una aleloquímica donde la relación aleloquímica del alga con la planta va a ser una relación positiva, o sea, va a generar compuestos que le permitan a la planta desarrollarse mejor, crecer más, tener mayor acuaje de la fruta, frutos de mejor tamaño, mayor viabilidad. Pero también le va a transferir aquellas características que la planta genere una aleloquímica para que le ayude a defenderse sobre algunos organismos. Porque esta es una parte bien interesante de este tipo de extractos. Normalmente los extractos se han evaluado en función solamente de aumento en el rendimiento, pero no, hay algo más. Muchas veces el aumento en el rendimiento es consecuencia de lo que les platico. Se ha reconocido que el ácido jasmónico es un metabolito que genera las plantas como un sistema de defensa. Y está comprobado que cuando se hacen aplicaciones de extractos de algas, la planta produce más ácido jasmónico en su interior y eso le permite defenderse contra algunas bacterias, como el caso que está aquí. Este estudio donde se demostró que la aplicación de extractos de algas estimuló la producción de ácido jasmónico, que esa molécula permite a la planta poderse defender sobre algunos microorganismos. Otro compuesto que se ha demostrado que tiene características muy similares al jasmónico es el alginato. El alginato es un compuesto que lo vamos a encontrar en las algas pardas, en la pared celular, y es un compuesto que puede llegar a tener una alta concentración. Ayer estaba revisando unos artículos sobre Leysonia, donde estaban reportando que había una concentración hasta del 35, hasta el 40, 45% de alginato acumulado. O sea, una gran cantidad de alginato está formando estos organismos. Y esto tiene una razón de ser. Esto tiene un origen. Estos organismos han desarrollado estrategias para producir su alginato por alguna razón. ¿Y cuáles son esas razones? El alginato está demostrado que es un compuesto que aumenta la actividad elicitora. ¿Qué es una actividad elicitora? ¿Qué es un elicitor? Un elicitor, imaginen que es como un switch, como un encendido de que hay un problema en mi exterior. Y este problema puede ser el ataque de un microorganismo. Cuando un microorganismo llega a una célula de la planta y la planta detecta la presencia del microorganismo, ese elicitor es el que manda la señal dentro de la planta o dentro de la célula para que empiece a producir compuestos como las que están aquí, las que le llamamos fitoalexinas. ¿Qué son las fitoalexinas? Como el ácido jasmónico. Son aquellos compuestos que la planta empieza a producir para defenderse en contra del ataque de microorganismos. Entonces, cuando alginato llega a una planta, la planta empieza a producir compuestos que le permita defenderse sobre microorganismos externos. Miren este estudio que me encontré sobre Leysonia. Es un estudio que se hizo sobre tomate y se evaluó
¿Qué pasaba cuando se le agregaba Alternaria solani, que es un hongo que ataca al tomate, y se contabilizaba el número de células muertas? ¿Cuántas células iban muriendo? En la primera columna vamos a ver el control, donde no se le puso nada. La segunda columna vamos a ver cuando solamente a las plantas se le puso el organismo. Y lo que vamos a encontrar ahí es cómo cuando estaba presente el organismo, la cantidad de células que morían en la planta era mucho mayor que cuando no se tenía con el microorganismo. Pero ¿qué pasaba cuando se le agregaba una cantidad de extracto de Leysonia? Pues a medida que la dosis era más alta, la cantidad de células que morían era menor. O sea, le estaba permitiendo a la planta poderse defender ante el ataque de Alternaria solani, pero aparte sus células se mantenían vivas. Estaba dándole más vida a las células, ¿sí? Y a medida que la dosis era más alta, la cantidad de células que estaban muriendo era menor. Y miren lo que pasa aquí, donde pudiera ser un poquito más visible, como cuando se le inoculaba, esta es solamente la dosis alta de Leysonia, aquí es Leysonia más la inoculación del organismo, como cuando, aunque se le agregaba el microorganismo, el número de células que moría era menor. O sea, cuando el extracto está dentro de la planta, produciendo elicitores, si tenemos el ataque de un microorganismo, la planta empieza a producir cada vez más y más compuestos como el tipo del ácido jasmónico para poder repeler el ataque de los microorganismos. Entonces, un primer punto que tenemos que tener muy en cuenta es que la aplicación de este tipo de algas no son un fungicida. Ojo con eso. No necesariamente matan a los microorganismos, estimulan el sistema de defensa de la planta para defenderse ante el ataque de los microorganismos. ¿Y cómo sucedió esto? Se evaluó diferentes genes, solamente muestro dos, para ver qué es lo que pasaba dentro de la planta cuando estaban recibiendo la aplicación de las algas con y sin microorganismo. Y miren lo que pasó aquí. Después de 8 días de haber hecho la inoculación, miren cómo cuando se aplicó la dosis más alta más el microorganismo, la actividad de este gen, que es un gen que ayuda a la defensa de las plantas contra microorganismos, se activó. Algo similar pasó en este otro gen, el PR2, que a medida que la dosis era más alta, con la presencia del microorganismo, este es sin microorganismo, este es con microorganismo, sin microorganismo, con microorganismo, lo que nos está diciendo aquí es que el producto no está matando al microorganismo, lo que está haciendo es estimulando la producción del sistema de defensa, y cuando el microorganismo está presente, el sistema de defensa se duplica, se activa más todavía. ¿Sí? Esa es realmente la forma en cómo actúa. No mata al microorganismo. Y esto es bien importante que lo tengamos en cuenta, porque si lo queremos aplicar un tratamiento de Leysonia para el control de un microorganismo, tiene que hacerse previo al ataque, no durante ni después del ataque. Porque lo que vamos a hacer previo al ataque es empezar a estimular el sistema de defensas, activar estos genes de defensa para que empiecen a producirse todos aquellos compuestos que les permitan defenderse ante este ataque. Primer punto. Se ha comprobado que el alginato, además de dar resistencia a los patógenos, también es un promotor de crecimiento, permite darle resistencia desde sequía, salinidad, intoxicación por metales pesados y otros factores de estrés, al activar el sistema inmune de la planta, lo que les acabo de decir hace un momentito. O sea, realmente este tipo de compuestos, como el alginato, lo que nos va a permitir es potencializar, es un potencializador metabólico, ayuda a que la planta empiece a producir sus compuestos para poderse defender no solamente ante el estrés
entre el estrés biótico, sino que también contra el estrés abiótico. Y ahora te explico cómo sucede esto, cómo ayuda todo esto. Está reconocido, y este artículo está calientito, calientito, acaba de salir, miren la fecha, 2020. Artículo donde se demuestra que el alginato es un regulador del ácido abscísico. Claro, si yo hace un momento les acabo de decir que el alginato ayuda ante el estrés por sequía o ante el estrés por salinidad, pues resulta que cuando una planta entra en estrés por sequía o en estrés por salinidad, eso lo que detona es la producción de un compuesto que le llamamos el ácido abscísico. Y no se nos olvide que el ácido abscísico es una molécula que su principal función es eliminar tejidos de la planta, eliminar hojas, eliminar frutos. Entonces ahí podemos empezar a explicar un poquito las cosas. ¿Por qué la aplicación de un tipo de extractos de este tipo me ayuda a retener más fruto? Pues por esto que están viendo ustedes en pantalla. Porque al momento que una planta no esté sometida a un estrés por sequía ni por salinidad, no se produce ácido abscísico. Y si no se produce ácido abscísico, no existe la abscisión de los frutos. Primera explicación de por qué vemos ese tipo de respuesta. Hay algo más con las hormonas. Sí, el ácido abscísico muy relacionado con las citoquininas. Lo platico más adelante. También se ha visto que este tipo de productos, el alginato, con los oligosacáridos de alginato, que son productos derivados del alginato, también ayudan a que cuando el fruto sea cosechado pueda tener una mayor vida de anaquel. Claro, un fruto que no va estresado va metabólicamente estable, va funcionando de manera normal. Un fruto que es cortado bajo una condición de estrés ya está produciendo etileno, ya está produciendo compuestos que lo lleven a que se degrade más rápido y por eso vemos ese problema luego en los supermercados. Frutos que maduran muy rápido, pues sí, porque venían de una condición de estrés, ya venían estresados de antes de que los cortaran. ¿Qué pasa con la salinidad? ¿Cómo funciona el tema de salinidad? Se ha comprobado que extractos de algas que son aplicados en plantas que fueron sometidas a una salinidad por cloruro de sodio, la sal de mar, fueron capaces de tolerar más el estrés por salinidad comparado contra aquellas plantas que no recibieron la aplicación de este tipo de productos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? O sea, es importante que entendamos qué es lo que sucede en la planta recuerden, para poderlo transferir, podernos mover de un sitio a otro, no solamente quedarnos con la idea de que yo lo aplico y funciona y listo. Este es un análisis de agua del Océano Pacífico, aquí cerca de una de las costas de México, que cuando Juan Carlos me invitó a dar esta plática, afortunadamente todavía no estaba todo este tema de COVID y me pude escapar a la playa para tomar una muestra de agua y poder darle su plática. Y tomé una muestra de agua. Listo. Buen pretexto, ¿no? Tomo una muestra de agua, la traigo en el laboratorio y les quiero mostrar un detalle interesante que nos va a ayudar a entender qué es lo que pasa con la aplicación de estos extractos. La conductividad eléctrica es una prueba que nosotros utilizamos para medir la cantidad de sales, de manera indirecta, la cantidad de sales que tiene un líquido. Y se dice que para que las aguas de riego tengan cualidades excelentes, deben de tener un nivel menos de 250 unidades, que son microsiemens por centímetro. Miren la cantidad que tiene de sal. Menos de 250 es lo recomendable. El mar encontramos 56.400 unidades. O sea, un ambiente alto, muy alto en sales. ¿Qué es lo que teníamos? Teníamos cloruros,
teníamos sulfatos, pero realmente lo que más teníamos cloruros y cloruros de sodio, ¿sí? 421,000 equivalentes. Imaginen lo que es eso. Es una cantidad de sal sumamente alta y estos organismos viven ahí. Estos organismos tienen la capacidad de sobrevivir a este ambiente. ¿Por qué? Algunos organismos han desarrollado mecanismos que les pongo aquí de ajuste osmótico. ¿Qué es la ósmosis? La ósmosis, si recordamos aquellas clases que en algún momento recibimos, donde nos decían que era el movimiento de una sustancia de mayor concentración a la menor concentración, pasando por una membrana, pues esta es la clave. Si en algún momento no supimos para qué nos iba a servir conocer la ósmosis, pues sí tiene mucho. Es un fenómeno increíble que tiene que ver con esta resistencia de los organismos al problema del estrés salino. ¿Por qué? Porque estos organismos tienen la habilidad de controlar la ósmosis, tienen la capacidad de controlar de que el agua no se salga, ni que el agua entre cuando no se necesita. Ellos controlan quién entra y quién sale de la célula. Y eso lo hacen gracias a unos compuestos que los marco aquí abajo, que se llaman los osmolitos. ¿Qué son los osmolitos? Una definición muy sencilla. Los osmolitos, pues básicamente son productos o compuestos que nos ayudan a controlar la ósmosis. O sea, al movimiento del agua de la célula hacia afuera o hacia adentro. Y esa es la clave. Esta es la clave de entender por qué una planta puede vivir ante una condición de un ambiente salino. Tenemos dos tipos de osmolitos. Osmolitos inorgánicos y osmolitos orgánicos. ¿Qué son los inorgánicos? ¿O cuáles son los inorgánicos? Alguna vez los hemos probado, alguna vez los hemos utilizado. Uno de ellos, el más utilizado, el potasio. Se reconoce al sodio, al potasio, al calcio y al cloro como aquellos compuestos o elementos inorgánicos que permiten el control del agua dentro de la célula. El potasio le ayuda a que entre el agua a la célula. De hecho, si recordamos el concepto de elongación celular, o sea, cuando una célula crece porque el agua entra. Y el agua entra gracias a que el potasio regula la entrada de agua a la célula. Por eso nos dicen, ¿quieres que tu fruta crezca? Ponle potasio, por esto. Porque el potasio ayuda a que el agua entre a la célula, ¿sí? Y la célula crezca y por lo tanto el fruto crezca. Eso es lo que sucede cuando un fruto crece, por el movimiento de agua. Entonces, esos elementos pueden controlar que el agua entre, pero también que el agua no salga, que ese es uno de los principales problemas que vamos a tener en las células en un ambiente salino, la deshidratación. Y eso creo que muchos lo hemos sentido, ¿no? Cuando nos metemos al mar, estamos en un ambiente muy salino y salimos y nos secamos y empezamos a sentir nuestra piel muy reseca. ¿Por qué? Porque nuestras células se deshidrataron. Nuestras células empezaron a perder agua en ese ambiente salino. Lo mismo le pasa a las plantas. En un ambiente salino, el agua empieza a salir. No hay un control osmótico y entonces el agua sale y en esa salida la célula se deshidrata. Y por eso vemos quemaduras en las hojas, porque la planta se está deshidratando. Miren este estudio, bien interesante, este estudio que se hizo también con Lawsonia, aplicación de algunos extractos de Lawsonia en una condición de estrés con cloruro de sodio, con sal de mar. Aquí vemos el control y vemos la aplicación de cloruro de sodio. Miren, vamos a las raíces, esta columna blanca, como cuando la planta no tuvo la aplicación de cloruro de sodio, no tiene mucho sodio, y cuando le aplicaron sodio, ¡boom!, la planta empezó a consumirlo, ¿sí? Y eso pues nos va a llevar a un problema también de intoxicación.
¿Qué pasa cuando se le aplicaron, esto que ven aquí como LNP, son 3 tipos de extractos de Lawsonia? Miren cómo la aplicación de extractos disminuyó la concentración de sodio en las hojas, en las raíces, perdón, en las raíces. Algo similar pasó en las vainas y algo similar pasó en las hojas. O sea, lo que estaríamos diciendo es que este tipo de extracto tiene la capacidad también de controlar aquellos iones o aquellos compuestos que entran a los tejidos de la planta. Pero algo más interesante todavía es que controló la entrada de sodio, pero permitió la entrada de potasio. Miren cómo aún cuando tenían tratamientos que se le habían aplicado el estrés salino, con la aplicación de Lawsonia, la concentración de potasio en los tejidos fue superior. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Entonces, a la planta está regulando sus actividades metabólicas, deteniendo la absorción del sodio, que puede ser tóxico, y permitiéndole la entrada al potasio, que le permita regular el estado hídrico de la planta. Interesante, ¿no? Hay otro tipo de compuestos que ayudan al estrés salino, y estos son los solutos orgánicos. Los que vimos hace un momento son inorgánicos: potasio, calcio, el mismo sodio y el mismo cloro en bajas concentraciones. Pero hay otros compuestos u otras moléculas más complejas, como el caso de algunos aminoácidos, gliceroles, azúcares, que estos también ayudan a controlar la ósmosis, la salida de agua de la célula, ¿sí? Uno de esos compuestos es el glicerol, un alcohol. Se ha visto que este compuesto ayuda a la estabilización de las membranas. O sea, este glicerol, cuando una planta entra en estrés, empieza a producir glicerol, y ese glicerol ayuda a que las membranas sean más estables. Porque el primer problema que vamos a ver cuando una planta se estresa es desestabilización de membranas. Tenía yo una imagen, pero en esta presentación no la voy a mostrar, donde como cuando una planta se somete a un estrés por salinidad, la membrana celular se empieza a alterar, se empieza a hacer más delgada, porque la misma salinidad la empieza a afectar. Entonces, un punto importante de este tipo de compuestos es que esos compuestos le ayudan a que las membranas se mantengan más estables, y una membrana estable va a permitir que el agua no se pierda con tanta facilidad de la célula. Este estudio se hizo en un tipo de alga donde el alga se fue sometiendo a diferentes niveles de salinidad, y miren cómo cuando había mayor cantidad de sal, la biomasa o el crecimiento de esta alga era menor. O sea, lo que nos está diciendo esta gráfica es que cuando había más sal, el organismo empezó a detener su crecimiento. Pero, a diferencia de esto, miren lo que pasó con otro tipo de compuestos, los lípidos, ácidos grasos. Cuando hay más salinidad, el organismo empezaba a producir más ácidos grasos. ¿Por qué? Porque también este tipo de compuestos se ha visto que ayuda a que la membrana celular sea más estable. Entonces, cuando este organismo entra a un estado de salinidad, ella empieza a producir esos compuestos para defenderse y que las células no se deshidraten. Lo interesante aquí es que cuando se analiza la cantidad de lípidos que tenemos en un extracto de algas, puede ser que no sea tan alta. Sin embargo, cuando se aplica a las plantas y se analiza la cantidad de lípidos que hay dentro de la planta, es mayor comparado contra la que cuando no se aplicó. ¿Por qué? Porque realmente la parte importante de estos potencializadores metabólicos no es que necesariamente nos den lípidos, es que estimulan a que la planta produzca su glicerol, sus lípidos, para defenderse de las adversidades, como este caso
la salinidad. Hay otros compuestos bien interesantes que son los aminoácidos, principalmente la prolina. La prolina es un aminoácido que se produce en la condición de estrés. Cuando una planta entra a un estrés, empieza a producir prolina. ¿Por qué? Porque la prolina también es un estabilizador de membranas. Digamos entonces que todos estos compuestos orgánicos que acabo de mencionar ahorita, básicamente a donde se van es a que las membranas celulares sean estables. ¿Para qué? Para que la célula no pierda agua y no se desestabilice. Este es un estudio que se hizo también con Lezzonia, donde están nuevamente las aplicaciones de 3 extractos y se comparó contra la aplicación, o más bien de plantas que fueron sometidas a un estrés por salinidad, y se puede ver que en las plantas que se le aplicó el extracto de Lezzonia se tiene mayor cantidad de azúcares y también se tiene mayor cantidad de prolina, el aminoácido que les acabo de mencionar ahorita. O sea, estamos diciendo que en una planta que le estamos aplicando un producto que no necesariamente trae altas concentraciones de prolina, me está dando altos niveles de prolina en la planta. Sí, porque vuelvo otra vez, estos no son productos que necesariamente traigan mucha prolina, mucho glicerol, muchos lípidos. Son compuestos que ayudan a potencializar para que la planta empiece a producir sus propios compuestos de defensa. ¿Qué pasa en las bajas temperaturas? Cuando nosotros tenemos un descenso de temperatura y tenemos un daño en los tejidos, que puede ser algún tejido en especial, por ejemplo aquí en la semilla, o como en la fotografía anterior donde nos llega a dañar, que nosotros decimos, es que se quemó la hoja. ¿Cómo se va a quemar una hoja por el frío? Se quema una hoja por el calor, no por el frío. Decimos así porque el aspecto es una quemadura. Pero realmente no es una quemadura. Cuando nosotros tenemos un daño por frío, lo que nosotros vamos a hacer, a ver ahí, es una deshidratación. Cuando nosotros tenemos la presencia de frío, lo que pasa es que las membranas celulares se desestabilizan. Puede ser que los cristales de agua rompan las membranas o puede ser que las membranas sean afectadas por el frío y entonces lo que pasa en un fenómeno de helada es que el agua sale de las células porque las membranas se desestabilizaron por presencia de frío. ¿Qué sucede entonces? Tenemos un problema con la ósmosis. El agua se nos está saliendo porque hay una desestabilización de las membranas. ¿Y qué pasa entonces? Cuando una planta entra en un periodo de frío, ella empieza a producir sus aminoácidos como la prolina, empieza a producir algunos azúcares, empieza a producir su glicerol, algunos lípidos para tratar de defenderse. El problema es que cuando el frío está presentándose, si la planta no tiene niveles altos de este tipo de osmolitos orgánicos, poco hay por hacer. No sé si alguien haya escuchado alguna vez, oye, aplica potasio para evitar el daño por frío. Bueno, es por esto, porque el potasio es un osmolito inorgánico que le va a permitir que el agua no se salga de la célula, va a permitir que el agua no se congele tan fácilmente dentro de la célula y la membrana celular no se desestabilice. Eso es realmente lo que sucede en un periodo de frío, desestabilización de la membrana celular. Curiosamente, no traigo aquí, le corté esta, curiosamente, cuando tenemos un periodo de calor, pasa exactamente lo mismo. Nosotros vemos un daño por calor o por deshidratación, cuando no tiene agua suficiente en nuestro cultivo, las hojas empiezan a quemar. ¿Por qué? Por deshidratación. Entonces, una hoja sometida al frío, una hoja sometida a la salinidad, una hoja sometida al calor, una hoja sometida a poca cantidad de agua, el daño prácticamente es el mismo. ¿Cuál es el daño? La desestabilización de las membranas. Las membranas no son capaces de controlar
el agua interna de las células y entonces las células pierden agua y por eso vemos esos daños de quemaduras. ¿Qué pasa con este tipo de compuestos a nivel fitohormonas? Estos compuestos, extractos de algas, han sido, les decía en un principio, fueron acomodados en un grupo de compuestos que contienen fitohormonas y no necesariamente porque tengan altas concentraciones de fitohormonas. Sí pueden contenerlas, pero realmente su valor va más allá. Veamos este ejemplo. En este estudio se aplicó un extracto de algas para incrementar el cuaje del fruto. Y sucedió lo siguiente. Se aplicó un tratamiento sin extracto de algas y otro tratamiento con extracto de algas. ¿Qué se logró? Mayor cuaje, pero menor tamaño de frutos. Entonces uno podría decir, oye, entonces un extracto de algas pues no es tan bueno porque me cuajó más, provocó más cuaje de mi fruta, pero la fruta se quedó pequeñita. El experimento se repitió, pero ahora la dosis de fertilización se duplicó. ¿Y qué se concluyó? Extracto de algas más fertilización al doble, mayor cuaje, frutos de mayor tamaño. Significa entonces que si nosotros vamos a hacer una aplicación de este tipo de productos, lo que vamos a hacer es potencializar a la planta, estimular a la planta, pero si tenemos una mala nutrición, no podemos esperar necesariamente los mejores resultados. Si no tenemos una planta que esté bien nutrida, no podemos esperar que esto nos va a resolver todos nuestros problemas, porque esto lo que va a ayudar es a potencializar. Recuerden que estos productos no necesariamente tienen las cargas más fuertes de nutrientes. Realmente si analizamos el contenido de nitrógeno en un compuesto de este tipo, puede ser del 1% o hasta menos, del 2%, en el caso de ustedes. Realmente es un producto que no tiene mucho nitrógeno, pero la respuesta en el crecimiento la vemos. ¿Por qué? Porque estimula el ritmo o la ruta metabólica del crecimiento, pero para eso la planta necesita tener disponible los nutrientes, como el caso del nitrógeno, y eso los va a obtener a través de otra vía. ¿Cuál es? Absorción por raíz. ¿Qué se vio aquí? En este estudio se demostró que, similar a lo que yo les presentaba hace rato con los microorganismos, que cuando un microorganismo atacaba a una planta que tenía este tipo de aplicación, este tipo de compuestos, se encendían unos genes para su defensa. Bueno, en el caso de las fitohormonas pasa algo similar. Cuando hay productos o biomoléculas que son aplicadas a través de un extracto de algas, lo que se vio es que se encienden algunos genes de producción de hormonas de la planta. Entonces, lo que hace este tipo de extractos es prender el switch, decir a la planta, ponte a producir auxinas, ponte a producir gibberelinas, ponte a producir citoquininas. No necesariamente yo te las voy a dar, te voy a estimular a que las produzcas tú. Y ahí es entonces el por qué nosotros vemos una respuesta de regulador de crecimiento sin necesariamente estar aplicando un compuesto que tenga altas concentraciones de reguladores de crecimiento. Finalmente, todo esto nos lleva entonces a que los productos son excelentes ante el estrés, son antiestresantes. ¿Pero qué es el estrés? ¿O por qué decimos que esto realmente tiene que ver con el estrés? ¿Qué es el estrés? Una definición sencilla del estrés dice que son alteraciones fisiológicas o del metabolismo que producen, o sea, que son producidas de un organismo ante una respuesta externa. En pocas palabras podemos decir que el estrés es cuando un organismo se altera su metabolismo por una acción fuera, externa a él. Yo me estreso cuando de repente alguien llega, viene y me insulta. Entonces mi cuerpo empieza a producir ciertos compuestos
que me desestabilizan, ¿sí? Y entonces mi cuerpo deja de producir aquellos compuestos que estoy produciendo ahorita en este momento, que estoy tranquilo, que estoy relajado, que estoy disfrutando lo que estoy haciendo. Y cuando alguien viene conmigo y me grita o me insulta, yo me altero porque mi cuerpo empieza a segregar sustancias de defensa. Yo necesito segregar la adrenalina. La adrenalina es un compuesto que activa al cuerpo para poderse defender ante una situación externa que me está afectando. Sin embargo, cuando yo paso ese periodo de alteración y mi cuerpo regresa otra vez a su normalidad, yo me siento cansado, me siento débil, porque mi cuerpo empezó a producir un compuesto que no necesitaba en ese momento y que necesitaba mucha energía. ¿Sí? Eso es el estrés, una alteración del metabolismo por alguna acción externa o inclusive interna del mismo organismo. Entonces, los extractos de algas son reconocidos como mejoradores ante el estrés, tanto biótico como abiótico, por todo lo que ya platicamos ahorita. O sea, si una planta es sometida a salinidad, se va a estresar. ¿Por qué? Yo les decía hace un momentito, cuando la planta empieza a sentir que tiene mucha salinidad, empieza a producir glicerol, empieza a producir prolina, empieza a producir lípidos, empieza a producir azúcares para que las membranas sean más resistentes. Estamos alterando su ritmo, estamos alterando su secuencia normal de metabolismo por tratar de defenderse. Acuérdense que una de las prioridades de los organismos es sobrevivencia, sobrevivir ante los agentes externos. Y entonces tenemos la capacidad de producir cierto tipo de compuestos para podernos defender, pero entonces dejamos de producir otros que nos daban tranquilidad. Por eso entonces, cuando una planta la sometemos a un estrés salino, ella empieza a producir compuestos para defenderse y se le olvida de producir compuestos para retener la fruta o para crecer la fruta. Y por eso tenemos aborto de la fruta, porque ella está tratando de defenderse del estrés y se le olvida de cosas que no son prioritarias para ella. ¿Sí? Estamos alterando su metabolismo, eso es el estrés. Y entonces lo que hacen este tipo de extractos es precisamente evitar eso. Le dan la particularidad a la planta de poder producir compuestos de defensa sin alterar sus procesos normales, y por eso vemos que la planta puede sobrevivir produciendo los compuestos que ella necesita para cuaje y defendiéndose ante el estrés. De manera general, de manera rápida, esto sería el estrés. Digamos que esto que vemos aquí, que dice glucosa, es el resultado de la fotosíntesis, ¿sí? Después de un proceso de fotosíntesis, tenemos la producción de muchos aminoácidos, y lo voy a ver así en sentido vertical. Yo digo que el metabolismo está funcionando así en sentido vertical. Si de repente la planta tiene el ataque de un insecto y ella estaba produciendo glutamina, por ejemplo, de la glucosa sigue esta ruta para producir glutamina. La glutamina es un aminoácido que se necesita para el crecimiento, pero si tuvimos un ataque de un hongo, ella empieza a producir triptofano o la fenilalanina amonioliasa. ¿Se acuerdan que la veíamos hace ratito que era una enzima para la defensa de los organismos? Entonces, la planta lo que va a hacer es dejar de crecer por empezar a producir triptofano para su defensa, y entonces la planta detiene su crecimiento. Por eso, cuando tenemos el ataque muy fuerte de una plaga o de una enfermedad, la planta deja de crecer porque empieza a producir aquellos compuestos para defenderse. La prioridad es sobrevivencia, no crecer, no retener fruta. Entonces, este tipo de extractos, ¿qué es lo que hacen? Mantener a la planta estable. Si tenemos un ataque de microorganismos, empieza a producir triptofano, fenilalanina, pero sigo creciendo. Sigo produciendo aquellos compuestos que me permitan retener la fruta y crecerla. Esta lo voy a brincar. Esto sucede también a nivel de aminoácidos. Y de esto ya platicábamos hace rato.
La prolina es un aminoácido sumamente importante. La prolina, cuando nosotros hacemos aplicación de un aminoácido, lo que nosotros vemos es, se defiende ante el estrés y esto lo más seguro es porque tiene prolina. Pero en el extracto de algas funciona de manera diferente. Porque no necesariamente los extractos de algas tienen altos niveles de prolina, sí tienen prolina, pero no tienen niveles tan altos de prolina. Pero cuando tú revisas los niveles de prolina, y los veíamos en las gráficas anteriores, en una planta que está sometida al estrés y que se le aplicó extractos de algas, los niveles de prolina suben. No porque el alga se los dio, sino porque este tipo de compuestos promueven la producción de prolina y en ese momento ayudan a que las membranas sean más estables contra sequía, contra salinidad, contra bajas temperaturas o contra altas temperaturas. Es básicamente lo mismo. Bueno, la manera de resumen entonces. Las algas han evolucionado y han vivido por muchos años y han ido cambiando y adaptándose al medio en un medio muy hostil, con presencia de microorganismos, bajas temperaturas, altas temperaturas, salinidad, oscuridad. Y ellas han podido sobrevivir gracias a la generación de estrategias de supervivencia, como la producción de aleloquímicos. Los aleloquímicos que pueden producirse a través de los alginatos, el ácido jasmónico, algunos fenoles, que les permiten sobrevivir ante el ataque de algunos microorganismos, porque le permite estar produciendo metabolitos a través de la activación de genes para defenderse de los microorganismos. También han evolucionado para producir aquellos compuestos que les permitan vivir ante una condición de salinidad, ante una condición de bajas temperaturas, ante el estímulo de producción de fitohormonas, ante el estímulo de producción de aminoácidos. Pero lo más interesante de aquí es que esto lo pueden transferir a la planta. Y repito, lo más importante no es que nos den la prolina, no es que nos den glicerol, no es que nos den citoquininas, es porque activan el metabolismo. No se les olvide, son potencializadores metabólicos. Ayudan a que la planta se potencialice para defenderse ante las condiciones de estrés. Esto realmente es la parte importante de este tipo de extractos. Activar la planta, hacer más eficiente su metabolismo para defenderse ante estas condiciones. ¿Y qué logramos con esto? Que si la planta está en un ambiente de estrés, su metabolismo sigue trabajando normal, cosa que una planta que no tenga el extracto no lo hace. Señores, una de las cosas que hemos visto en el caso de árboles frutales, que es donde más trabajamos o donde más yo trabajo, miren lo que nos pasó con aguacates, con palto. Podemos llegar a tener una caída de fruto de ese tamaño, un fruto que tiene un tamaño de un huevo. Y entonces decimos, es que se está cayendo porque está haciendo mucho calor. No. Una de las cosas que descubrimos es que durante la floración tuvimos bajas temperaturas y la planta se estresó. Y el estrés venía desde la floración. Solamente que llegó un momento en el cual el fruto ya no pudo permanecer cuajado y se cayó, pero el daño había sucedido por un fenómeno de estrés meses atrás. Entonces, lo que hemos encontrado es que muchos de los problemas de frutos pequeños, poco cuaje, es relacionado a un problema de estrés en algún momento de la planta y no necesariamente cuando está sucediendo el fenómeno, cuando está sucediendo la caída. Puede haber sido que meses atrás tuvimos una condición de estrés que provocó esa caída de los frutos. Y recuerden, si una planta en floración entra en estrés por frío, ella lo que va a hacer es protegerse, sobrevivir, y lo que menos le importa en ese momento son las flores. Y por eso tenemos la caída, mucha de la caída, porque ella está produciendo compuestos que le ayuden a sobrevivir. Pues esto es lo que les teníamos preparado para ustedes.
una de las conclusiones que yo quisiera hacer es que los extractos de algas de verdad que funcionan muy bien. Yo los pruebo, yo los utilizo mucho dentro de mis aplicaciones, incluyo extractos de algas, porque lo que he encontrado es tranquilidad en mí y en la planta. La planta, ante condiciones de estrés, puede seguir trabajando de manera normal. Y uno lo puede ver, o sea, este efecto puede ser muy visible cuando aplicas a unas plantas y a otras plantas no, y tienes un fenómeno de estrés. La planta luego te lo demuestra, cuál sí estuvo con aplicación y cuál no, porque su metabolismo sigue siendo normal. Pero esto es preventivo. Esto tiene que estar dentro de la planta cuando el fenómeno de estrés llegue. Si yo tengo una helada y después de la helada aplico el extracto de algas, la respuesta no va a ser la mejor. La respuesta sería mejor si yo la estoy aplicando previo al fenómeno. Entonces, si yo ya conozco mis momentos de bajas temperaturas, yo tengo que estar previniendo con aplicaciones para cuando llegue el fenómeno de frío, entonces mi planta esté lista. Si yo ya conozco que en mi tiempo de floración tengo altas temperaturas, entonces tengo que estar previniendo mis aplicaciones para que cuando llegue el fenómeno de calor, la planta esté lista para defenderse ante este fenómeno. ¿Sí? Esto es un tratamiento preventivo. Y esto es a veces lo difícil de entender, porque muchas personas queremos corregir, no prevenir. Y esto funciona bien, pero de manera preventiva, antes de que sucedan las cosas. Pues no sé si hasta aquí más o menos quedó claro, fui a un buen ritmo, fui rápido, pero si hay alguna duda, con todo gusto trataré de contestarla. Si no, de todos modos, dejo por ahí mis datos. Mil gracias Federico por la presentación. Yo creo que has tocado muy bien los temas que se querían abordar el día de hoy. Hay algunas preguntas que tenemos que nos han puesto en el chat, pero lo que sugiero es continuemos con el formato que habíamos definido. Hablo muy brevemente yo de PSW, luego Rubens nos va a poder presentar algunos trabajos realizados con Fertialga y al final revisamos todas las preguntas porque quizás salgan algunas preguntas adicionales en estos breves minutos de presentación. Entonces, yo tengo preparado acá estas diapositivas. Brevemente les voy a presentar. Então, boa noite. Continuando com nossa apresentação do dia de hoje, eu vou falar brevemente sobre PSW. PSW, que é a empresa fornecedora da nossos amigos e sócios estratégicos da Ecosolução e Agrosolução, é uma empresa peruana. É uma empresa peruana que tem 20 anos dedicada a la biotecnologia das algas marinas. Tem 20 anos estudando os benefícios das algas marinhas peruanas. É uma empresa, é uma das poucas empresas a nível mundial que pudo fechar o círculo virtuoso de desenvolvimento de um conceito que parte da identificação de uma carência no mercado, é decir, que é o que as algas marinhas podem melhorar no comportamento e, no caso da agricultura, melhorar nas plantas. Depois pode fazer as pesquisas, o trabalho de desenvolvimento do produto comercial e fechar o círculo com a comercialização do produto comercial. Então, normalmente, quando uma empresa faz investigação, só faz investigação, não logra ou não termina de fechar o círculo virtuoso. Então, PSW tem 20 anos dedicado à biotecnologia com algas. Desses 20 anos, tem 18 anos dedicada
a prospecção agrícola e trabalhamos com distintos tipos de algas em nossa empresa. Se falamos de agricultura, nos falamos de algas pardas, especificamente de algas pardas. Se falamos de algas del gênero Lawsonia, que é o gênero com o que fazemos o produto Fertialga, que é o produto que está presente lá em Brasil. Utilizamos Lawsonia para nossa linha de produtos em pó e utilizamos Macrocystis para nossa linha de produtos líquidos. É basicamente o conceito. Então, PSW é a única empresa peruana que pudo desenvolver sua própria cultura da algas. Nós iniciamos os trabalhos no ano 2008. Para isso, obtuvimos um financiamento da Estado peruano. Eles deram um fundo para investigação, porque o Estado peruano está preocupado por a sostenibilidade do recurso alga marinha. Então, PSW, ao dia de hoje, é a única empresa a nível Peru que pode desenvolver um cultivo de algas. Isso, para nós, foi muito importante, não somente por um tema de assegurar o autoabastecimento da matéria-prima, sino porque nos permitiu conhecer nossa matéria-prima e nos permite, a dia de hoje, falar de um conceito totalmente distinto no mercado das algas marinhas, que é o conceito de Marintech. O conceito de Marintech, o que acredita é que em cada um de nossos produtos, você vai poder encontrar os compostos que eu mostro na apresentação. Com nosso processo de monitoreio, de seguimento da alga marinha, nós podemos identificar quando é o melhor momento de fazer a colheita. E depois disso, como é o melhor processo, a melhor maneira de processar nossa matéria-prima para obter um produto muito potente, para obter um produto comercial que possa ter todas as vantagens que Federico falou para nós em sua apresentação. As algas marinhas são uns indivíduos muito interessantes, são indivíduos que se desenvolvem bajo condições muito ruins. Então, todos esses compostos e todos esses minerais que eles podem acumular durante todo o seu ciclo de vida, se você tem ou pode seguir o processo de extração, de obtenção de produto comercial amigável, você vai poder trasladar todos esses benefícios para a sua cultura. Então, no dia de hoje, nos focalizamos em atividade citoquinínica, atividade auxínica, atividade giberelínica, nas concentrações de betaínas, como agentes osmorreguladores, que Federico já falou para nós muito durante a importância de todos estes osmolitos. Estes são osmolitos orgânicos. As poliaminas como estruturadores de membranas. Federico falou para nós também a importância de que a planta tenha membranas celulares estáveis e membranas celulares que possam funcionar da maneira correta. Então, nossos extractos, o que nós outros asseguramos em nossos produtos, tem também manitol, que são polioles, são açúcares translocadoras de diferentes nutrientes, fazem uma espécie de quelação, de complexação da micronutrientes, que são muito difíceis de mover via floema. Então, com a presença de manitol, você tem a vantagem de poder melhorar o traslado desses nutrientes. O produto tem também aminoácidos e, finalmente, os carboidratos elicitores. Os carboidratos elicitores, oligosacáridos, jasmônico, ácido algínico, têm um impacto direto sobre a sanidade da planta. Então,
o conceito de Marinteca assegura que em cada um de nossos produtos você vai poder encontrar esses compostos. E especialmente falando do Fertialga, que é o 100% pó de Lawsonia nigrescens, você vai poder encontrar muita maior quantidade, porque é um produto pó altamente concentrado. Você precisa de 10 quilos de alga fresca para obter 1 quilo de produto comercial aproximadamente. Então, é assim como a empresa desenvolveu a linha de produtos bioestimulantes. O nosso principal produto é Fertimar, que é o nome como comercializamos e como se vende o pó de Lawsonia nigrescens em Peru, em Chile, em Argentina, em Bolívia, mas em Brasil o nome é Fertialga. E nós desenvolvimos a linha de produtos líquidos, Algafoles, Fertialga. Fertialga é o nome de um produto líquido. Não é o mesmo produto que comercializamos em Brasil, como 100% alga marinha, Fertialga. Isso é o equivalente com Fertimar. E a Umialga, que é uma mistura de ácido fúlvico, ácido úmico com algas marinhas. Então, com todo esse conhecimento dos produtos, isso é o que respalda o produto Fertialga, e que você vai poder encontrar todos os benefícios deles que hemos executado no dia de hoje com nossa apresentação e os que vamos a poder olhar agora com a apresentação que nosso amigo Rubens vai fazer para nós. Então, dicho esto, eu vou dar passo para nosso amigo Rubens e que ele possa falar das pesquisas feitas com Fertialga em Brasil, e ao final da apresentação nós procederemos a responder todas as suas perguntas. Então, Rubens, eu dou passo para você. Obrigado, Juan. Obrigado, Federico, também pelos esclarecimentos, e obrigado a todos que estão nos ouvindo. Eu vou compartilhar com vocês um pouco, tentar transformar em imagens o que o Juan, o que o Federico passou para nós até agora. Vou tentar compartilhar um pouco dos resultados que a gente tem e explanar um pouco do que a gente observa de resultado. Então, esses são alguns resultados, algumas culturas que a gente tem trabalhado com o produto. E aqui, começando em cereais, a gente trabalhando em feijão, a gente observa bastante aplicando o produto em épocas vegetativas, que nós vamos ter uma caixa de produção maior, nós vamos melhorar bastante a arquitetura de planta, diminuindo o entrenó e ajudando a planta depois na época de florado, pré-florado e florado a ter mais estabilizada, mais equilibrada e conseguindo assim a gente ter um pegamento melhor de flor, um número maior de vagens por planta e, consequentemente, também o que a gente observa muito na cultura do feijão é o número de vagens por planta. É comum a gente ter aí vagens com 8 grãos, 9 grãos, enfim. É muito comum. Então, vem o aspecto, acho que da morfogênese também, embriogênese, aí, ajudando aí a planta a se estabilizar, a planta a fazer suas trocas, se manter equilibrada para chegar na fase produtiva. Na soja, o comportamento é bem parecido. Se a gente começa as aplicações mais cedo, a gente tem uma arquitetura melhor de planta, um número de vagens maior por planta também. Todos os trabalhos mostram isso. E a gente sabe que a maioria das culturas, ou todas as culturas, na época de pré-florada, aí a gente sofre um estresse fisiológico muito grande. Então, a gente tem uma queda fisiológica forte. Se a gente conseguir fazer a planta sofrer menos essa queda fisiológica, nós vamos ter uma florada aí melhor e uma fixação aí de vagens e grãos maior por planta. Aqui em HF, tomate, acho que aqui ajuda a explicar um pouco do estresse salino, que o Federico falou bastante. A planta mais equilibrada tende a ter uma quantidade melhor de frutos. A gente observa bastante uma padronização de frutos por penca. Então, a gente tem, não aparece aqueles frutos miúdos em ponta de penca, enfim, parece um xerox, um fruto do outro, uma penca de outro. Então, esse equilíbrio na planta
é muito interessante. E ajuda muito também no fechamento aí de frutos de ponteiro, então a translocação, como eu estava falando, a parte do manitol vai ajudar nessa translocação aí de uma planta mais envelhecida. Então, muito claro que a gente observa que as plantas tratadas com PERT alta, ela vai ter um envelhecimento mais lento, ela tem uma translocação de fotossimilados maior e tem uma padronização de frutos bem interessante. Aqui em Pimentão, também, aqui em cultivo protegido, onde a gente tem um estresse salino muito forte, a planta ela sai com um vigor muito grande e muitas vezes não consegue fixar fruto aí nas seus primeiros frutos, ela acaba jogando fora. Então, a gente reequilibrando a planta, fazendo aplicações de PERT alta, mantendo a planta equilibrada, a gente tem aí uma fixação e um padrão de fruto maior para a planta. Na cultura da manga, a gente percebe que aplicações aí na pré-florada, na indução floral, vai ajudar no alongamento da panícula, vai ajudar na quantidade de frutos fixados por panícula e qualidade de frutos também. Então, a gente vê que a padronização de frutos na penca é muito interessante nessa cultura também. Então, sempre as aplicações começando antes dos estresses ou antes das induções, enfim, ajudando na indução realmente da planta, ajudando aí na transformação da gema vegetativa em reprodutiva, então a gente consegue ter esse alongamento maior, essa frutificação maior, diminuindo o estresse da planta. A planta vem com um estresse muito grande de poda, um estresse de falta d'água, corte d'água, e a gente, tratando-a com PERT alta, a gente consegue diminuir ou mitigar esses estresses aí, deixando a planta mais forte, mais preparada para florar. Nos citros, segue mais ou menos a mesma linha da manga, a planta vem sob forte estresse, ela vem de um período de baixas temperaturas, dias curtos, uma oscilação climática muito grande, então quando ela perde bastante das suas reservas, então aplicações aí na pré-florada verdadeira ou em épocas onde a planta vai ter acúmulo de energia, quanto mais energia a gente conseguir fazer essa planta acumular, ou quanto menos ela perder de reserva durante o período de estresse, melhor e mais vigorosa será a florada e o pegamento de frutos. Além disso, nos citros a gente tem a característica de aumentar bastante a translocação de nutrientes fotossimilados, principalmente em plantas doentes, plantas com greening que tem uma interrupção dos vasos da planta, a gente consegue estar fazendo com que ela se torne mais vegetativa, com que as nutrientes consigam chegar de alguma forma nesses plantas doentes também. E uva, também ela vai participar aí do processo de alongamento, primeiro de diferenciação e formação de cacho, e depois alongamento de cacho e formação de baga. Então a gente tem uma arquitetura melhor de cacho, a gente tem uma arquitetura melhor aí da planta, uma quantidade maior de baga por cacho. E melancia e melão, acho que em cucurbitaceas no geral, isso vai aparecer. A gente tem uma planta mais equilibrada, a gente tem uma planta que vai produzir menos flor macho, menos flor que não formam frutos, em consequência vai aumentar a frutificação, uma frutificação mais próxima da planta, vamos dizer assim, não muito na ponta, tornando assim frutos maiores e melhores para a comercialização. Além de qualidade, quantidade de semente e forma de fruto, que ajuda bastante nesse sentido. Além de ajudar bastante na formação de ramos e ajudar na cobertura e proteção de frutos. Na batata, o alvo nosso e a nossa principal aplicação é para emissão de estolão. Então, a gente aplica o produto para ter uma quantidade maior de estolão por planta, ou se é uma variedade que solta muito estolão, a gente aplica um pouco depois para que possamos ter uma quantidade de frutos maior por planta. De tubérculos maior por planta.
Em café também a gente usa em duas épocas, a gente trabalha ele principalmente aí na fase vegetativa para crescimento de ramo e formação de gemas reprodutivas, onde vai ser onde vai aparecer nossos frutos. Então a gente aplica ele em pós-colheita para pós-esqueletamento, pós-colheita para crescimento de ramo e formação de caixa produtiva para o ano seguinte. E depois, no período de pré-florado, também floresce depois de um estresse muito forte. Então, quando a gente aplica o produto, a gente consegue mitigar um pouco os efeitos aí da época de estresse. E aqui o pepino, mostrando de novo a capacidade que o produto tem de ajudar a recuperar a planta sob estresse salino. Pepino, ele mostra muito o estresse de sal queimando o bordo de folha, dando muita flor macho e diminuindo a fixação de frutos. E a gente vê que quando a gente usa o produto, a gente tem uma fixação de frutos bem grande, uma quantidade de frutos por planta bem grande. Eu acho que é isso agora que eu tinha para estar mostrando. Queria fazer um resumo só do que a gente tem, para não me alongar muito. Perfeito, perfeito. Rubens, muito obrigado por a apresentação. Eu acho que han feito uma ou duas perguntas mais. Então, Federico, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Perfecto, Federico. Bueno, le damos entonces, empezamos a responder algunas preguntas, nos han hecho algunas preguntas. La primera es, hablaste tú en relación a la absorción de nutrientes, perdón, en el estrés salino, donde se generaba un equilibrio potasio-sodio, ¿no? Aumentaba potasio, sodio bajaba o reducía la absorción de sodio. Si consideras de que eso podría también de alguna manera equilibrar una absorción potasio-calcio, partiendo de un suelo donde el elemento calcio se encuentra en desequilibrio, en deficiencia. Ok. Recuerden que lo que hacen este tipo de productos es estabilización, mantener el metabolismo en sentido vertical, que el metabolismo esté funcionando de manera normal. Y dentro de este metabolismo que yo llamo en sentido vertical, entran las relaciones entre los nutrientes. Sin embargo, si yo le estoy aplicando mucho potasio y no le estoy aplicando calcio, yo, aunque le ponga extracto de algas, eso no me va a ayudar de nada. Si yo no tengo calcio suficiente en el suelo y tampoco le estoy ayudando yo, pues esa relación potasio-calcio difícilmente se va a modificar o se va a regular, llamémosle así. Si yo le doy los sustratos, que en este caso sería el potasio, y le doy el calcio, es muy probable que la planta ayude a regular las relaciones porque precisamente lo que hacen este tipo de compuestos es mantener equilibrado el metabolismo, siempre y cuando los sustratos estén disponibles. Perfecto. Si no hay una buena nutrición, los potencializadores metabólicos no funcionan. Entonces, no por ponerle un extracto de algas y ponerle potasio, pero no ponerle calcio, esperemos una relación potasio-calcio aceptable. No lo vamos a ver. Perfecto. Tenemos que ayudarle con la fertilización. Lo has mencionado al inicio y vale la pena hacerlo recordar. El extracto de algas no es milagroso y no va a solucionar un tema de nutrición. Primero es la nutrición y luego son estos potencializadores metabólicos, como los has llamado tú, como el extracto de algas. Así es. Perfecto. Hablan también o consultan si es que has tenido alguna experiencia con el alga Capaficus alvarezi, que me parece que lo mencionaste, es una alga roja. La mencionaste en tu presentación al inicio. ¿Tú has tenido o sabes de algún producto que sea como que use esta alga? No, fíjate que pues en los productos que nosotros hemos estado utilizando aquí en México, no, Capaficus no. Sí, la verdad, sí, yo la verdad tampoco. Sé que es alga roja. Las algas rojas están muy, muy vinculadas con la extracción industrial de carragenanos, más no como bioestimulantes. Pero, sí, bueno, sí. La pregunta era si había experiencia. Lamentablemente no hay experiencia. No la tengo.
Ok, otra pregunta es en cultivo protegido, o sea, tipo invernadero, con dosis, ¿con qué dosis diarias de extracto de algas se podría controlar el estrés salino? Y si se puede aplicar junto a la fertirrigación o se tiene que aplicar solo. Bueno, yo lo primero que te recomendaría ahí es que en cultivos protegidos no debiera de haber salinidad. Ya, Porque si hay salinidad, entonces estás manejando mal tu fertirriego. es un buen punto. Entonces, el problema no se va a solucionar aplicando algas, se va a solucionar controlando tu salinidad. Esto si lo tenemos en sistemas hidropónicos. Si lo tenemos en un suelo que sea salino, ahí es otra cosa. Ahí sí no necesariamente es problema de tu fertirriego, pero en un invernadero donde tenemos sustratos, donde tenemos condiciones controladas, no debiera de haber salinidad. Y si la hay, entonces no se soluciona aplicando algas, se soluciona mejorando tu fertilización. Primer punto. Entonces, hay que ir al problema desde lo más a raíz que se pueda, o sea, desde lo más profundo que se pueda. Solucionemos eso. Si nuestro suelo en el que estamos trabajando en nuestro invernadero es salino y ante eso no podemos hacer mucho, entonces sí podríamos utilizar algunos extractos de algas para tratar de contrarrestar un poquito de eso, pero creo que la solución va más allá, va más allá. Es tratar de controlar un ambiente controlado, tratar de tener mayor control sobre tu fertilización. Perfecto. Y bajo la situación de que se tiene el problema de salinidad en el suelo por algún motivo puntual, ¿tu recomendación sería aplicar el extracto vía aérea o vía suelo? Sí, fíjate que vía aérea funciona muy bien, o sea, vía suelo también lo podemos hacer. Obviamente hay que subirle la dosis. Vía aérea puede ir desde 1 hasta... Nosotros hemos aplicado hasta 4 litros por hectárea en casos muy fuertes, donde tenemos ya un problema que no podemos hacer mucho porque el suelo es salino, el agua es salina y ya sabemos que el cultivo va a estar estresado por salinidad. Ahí nos hemos atrevido a ir hasta 3 o 4 litros por hectárea, ¿sí? Y en el caso de fertirriego, también hemos hecho algunas aplicaciones cuando se tienen problemas de salinidades. Hemos hecho algunas aplicaciones desde 5 hasta 7 litros por hectárea. Perfecto. Perfecto. Preguntan también, en plantas jóvenes, ¿cuál sería el mayor beneficio del uso de extracto de algas? O sea, me imagino se refiere a la época de formación vegetativa, básicamente, o de desarrollo vegetativo, ¿no? En ese momento, ¿cuál es el mejor beneficio o el mayor beneficio? Ok. Recordemos que si damos un seguimiento de la curva de crecimiento de una planta, muchas de las plantas crecen en una forma que le llamamos sigmoidal, como en una forma de una S. O sea, iniciamos con un crecimiento lento, después un crecimiento muy acelerado y después el crecimiento se detiene y empieza ya la producción. Precisamente el crecimiento se detiene porque la planta se empieza a enfocar en la producción. Bien. Si durante ese crecimiento activo que yo tengo en la fase 2, llamémosle fase 2, donde tenemos un desarrollo muy acelerado de células, tanto de división como elongación celular, si yo tengo un crecimiento muy acelerado en esa época y tengo un periodo de estrés, tengo un problema, porque la planta va a voltear a ver cómo defenderse ante el estrés y no seguir creciendo. Entonces, si durante ese periodo yo tengo un fenómeno de estrés y la planta no está preparada para ese estrés, yo voy a tener plantas más pequeñas, plantas que van a llegar débiles. Recuérdense que después de un periodo de estrés, la planta queda debilitada. Así como yo quedé debilitado después de haber segregado adrenalina, la planta también queda debilitada después de un periodo de estrés. Y si después de ese periodo de estrés venimos a una producción donde le vamos a exigir que empiece a producir mucha fruta, muchas flores y aparte todavía las cuaje y las haga crecer, pues se la ponemos complicada a la pobre planta. Entonces, digamos que en la primera etapa, la fase que aparentemente diríamos que la planta no está creciendo, que es una fase de poco crecimiento, es muy probable que tengamos un crecimiento pero de raíz. Entonces, si durante una de esas etapas la planta se somete a un estrés
por sequía, por bajas temperaturas, por alta temperatura, el crecimiento de raíz va a ser muy lento y entonces el siguiente crecimiento ya no va a ser muy fuerte. Y no quiero decir lo que va a pasar después de una reproducción. Entonces, en cualquiera una de las fases que tenga la planta un fenómeno de estrés, va a afectar el proceso metabólico que esté sucediendo en ese momento. Y estemos prevenidos en cómo nos afecta ese proceso metabólico en las etapas que le siguen. Repito, si en la primera etapa tenemos enraizamiento, en la segunda etapa tenemos crecimiento vegetativo y en la tercera etapa tenemos fructificación, en cualquiera de esas tres etapas que tengamos una afectación por estrés, vamos a afectar la etapa que le sigue. Entonces la recomendación sería que si yo prevengo un periodo de estrés en mi etapa 1, pues la etapa 2 y la etapa 3 van a estar muy bien. Si yo prevengo un estrés en etapa 2, la etapa 3 va a estar mejor, ¿sí? Entonces, básicamente no tenemos que pensar que solamente darle un beneficio a las plantas en etapa inicial. Tenemos que permitirle a la planta que esté creciendo de manera normal, estable en su metabolismo vertical durante todas sus etapas. Aquí es donde entra entonces digamos, la experiencia que nosotros tengamos en nuestros sitios de cultivo y decir, si yo en etapa 1 de enraizamiento tengo registros de que en 3 años atrás siempre existe altas temperaturas, hay alta evaporación y he visto que mis plantitas se quedan pequeñas, entonces yo ya sé que tengo problemas de enraizamiento de etapa 1. Entonces tengo que estar previniendo ahí. Ah, es que en etapa número 2 no hay registros de altas temperaturas o de bajas temperaturas. Yo podría bajar un poco la guardia y a lo mejor no será tan intensivo con las aplicaciones. Pero si en etapa de fructificación también tengo registros de que se vienen problemas de frío, de heladas y que me tumba la flor, entonces ya tengo que estarme previniendo ante los registros. Acuérdense que esto debe de ser de manera preventiva. ¿Y cómo vamos a predecir? Buscando los registros atrás. ¿Qué es lo que ha pasado en años anteriores? ¿Cuáles son mis riesgos en cada una de mis etapas de acuerdo al inventario que yo tengo de años anteriores? Perfecto, perfecto. Y solo para cerrar eso, porque justo hay una pregunta al respecto. Más o menos, si tú sabes que hay un periodo un proceso de estrés en una fecha determinada, ¿cuántos días antes o semanas antes deberías de hacer aplicaciones y cuántas para poder llegar a ese momento con una planta reforzada? Bueno, nosotros tuvimos una experiencia con palto, con aguacate, donde hicimos una aplicación en etapa de flor y tuvimos un fenómeno de mucha lluvia, entró un huracán y nos tumbó la fruta, se cayó la flor. Después de ese periodo hicimos 5 aplicaciones previas, no fueron 3, perdón, 3 aplicaciones previas a la siguiente floración. Y curiosamente ese año tuvimos una presencia de heladas y donde ya traíamos 3 aplicaciones más la otra aplicación que traíamos, es decir, 4 aplicaciones previas a flor, el daño fue mucho menor, muy, muy considerable menor que en aquellas plantas donde no habían recibido los extractos de algas. Entonces, saber cuántas aplicaciones, yo te podría decir que posiblemente hagamos muy poco en la planta. Esto es generar los sistemas de defensa y obviamente los sistemas de defensa no se van a activar de un día para otro. Mi recomendación sería, si ya tenemos antecedentes de riesgos, de mal clima, de condiciones adversas como salinidad, pues a lo mejor sería que desde la planta, desde pequeñita, le estemos llevando con un manejo acompañado de aplicaciones de extractos de algas. Perfecto, perfecto. Extracto de algas marinas para enraizamiento. ¿Cuál sería la recomendación, tu recomendación? Fíjate que también ahí hemos visto un tema bien interesante. Hay recomendaciones para suelo, sí lo hemos hecho en aplicaciones para suelo con el fin de enraizamiento y la verdad es que el resultado ha sido muy bueno. Cuando hemos hecho trasplantes, hemos hecho aplicaciones directamente en las raíces
y hemos tenido muy buen enraizamiento, plantas con mayor cantidad de raíz. Plántulas en invernadero cuando están en charolas de germinación. Hemos hecho aplicaciones de las algas vía foliar y también la cantidad de raíz que hemos tenido ha superado a las aplicaciones. Entonces, sí hay un efecto, y este efecto, ¿cuál es? Nuevamente es el mismo, estabilización de la planta, porque muchas veces en etapas de enraizamiento podemos tener salinidad, temperatura, sequía, y eso nos afecta el enraizamiento. Si la planta está trabajando de manera normal, el enraizamiento va a ser bueno ante ciertas adversidades. Perfecto, perfecto. Preguntan en relación del uso de extracto de algas en hortalizas de fruto, tomate, pimiento. Si es que no habría algún desequilibrio por fomentar muchas aplicaciones que fomenten mucha área vegetativa y eso vaya a ir en contra de la parte reproductiva. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Fíjate que es que volvemos otra vez. Si yo le pongo algas, lo que yo hago es estabilización, no es promoción. No es promoción. Yo estabilizo. Pero si le pongo algas y le doy una dosis fuerte de nitrógeno, ¿qué va a pasar? O sea, las algas no son maravillosas, van a estimular o van a hacer que la planta metabolice el nitrógeno y se nos va el crecimiento. Aunque las algas está demostrado que tratan de estabilizar, si nosotros de todos modos le damos un golpe fuerte de nitrógeno, la planta se va a ir a crecimiento. Entonces la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú adicional a las algas para estimular crecimiento? Porque realmente si hacemos aplicaciones continuas de algas, o sea, el crecimiento no se dispara si ya hay una nutrición balanceada, una nutrición controlada. El problema es qué más hacemos adicional a las aplicaciones de algas. De acuerdo, perfecto. Perfecto. Preguntan, bueno, ya el caso concreto del uso del Fertialga, que es el producto nuestro, si va vía suelo o vía foliar y cuál es la preferencia. Si falamos da Fertialga, em Peru, em Chile, Argentina, Bolívia, nós utilizamos muito o produto via folia, porque nós achamos que a resposta é muito mais contundente. O que acontece, o que fala Federico, é como deveria de funcionar a produção agrícola, da maneira preventiva. Mas o que uno acha en campo, en las fincas, son trabalhos post-estrés. Então, o agricultor muitas vezes utiliza as algas marinhas, ou fertialga, para recuperar da uma situação de estresse. Não para prevenir, senão para recuperar. Então, se vai ser para recuperar, é muito mais eficiente uma aplicação via folha. Porque se vai ser para recuperar, você tem uma planta estressada, tem uma planta que provavelmente não vai ter muita raiz. Então, se você faz a aplicação via solo, não vai ter muita raiz viva que possa absorver o produto. Mas, se você tem um esquema de produção agrícola, se falamos da cultura protegida, você pode aplicar Fertialga via solo e vai ter muito bom resultado. Afinal das respostas de Federico, eu vou dar passe a Rubens e a Carminati para que eles fechem esta palestra e eles falem um pouco mais sobre a experiência do uso de Fertialga via solo. Mas você pode aplicar ambas de duas maneiras, mas se vai ser preventivo, você pode aplicar via solo, mas eu prefiro realmente aplicar via folha, sobretudo em culturas como frutais. Porque em frutais você não tem certeza de onde está o sistema radicular. Pode ser que em hortícolas você tenha certeza ou você tenha um sistema radicular muito pequeno, mas em frutais você tem um sistema radicular muito mais grande, então uma aplicação via solo quizás não seja muito efectiva. Federico, preguntan por aplicaciones de algas para recuperar del estrés por herbicida. Tu experiencia. Pues ahí lo primero sería, pues, que no se estresen por herbicida, ¿no? O sea,
Si están estresando por herbicida, entonces no estamos haciendo bien las cosas, ¿no? De acuerdo. O sea, lo primero que tendríamos que hacer es evitar eso y creo que nos quitaríamos mucho de ese tipo de problemas. Sí Pero puede ayudar. si ¿Perdón? tuvieron un estrés, supongamos que hubo algún motivo, una sobredosis, una mala aplicación y generó un estrés, ¿cómo lo recuperarías? Sí, este periodo, o sea, la planta entró en un estrés y ese estrés ya provocó algún daño. ¿Nos ayudaría a la recuperación? Sí, pero lo mejor hubiera sido que no hubiera pasado, porque eso que ya pasó ya nos generó un estrés. Y recuerden que este tipo de productos nos ayudan a que el daño por estrés no sea tan fuerte. ¿Ayuda a recuperación? Sí, sí. Yo lo he aplicado después de periodos de estrés por sequía y hemos visto respuesta, pero lo mejor hubiera sido haberlo aplicado antes de que se viniera el estrés. De acuerdo, perfecto, perfecto. Y mezclar el alga con el herbicida, ¿tienes alguna experiencia? Pues ahí la pregunta sería qué señal queremos dar, ¿no? O sea, ¿queremos matar o queremos estabilizar? Porque... Yo me permito dar uma experiência. Nós fazemos esta aplicação da mistura da alga marinha com herbicida, mas trabalhamos em Argentina, trabalhamos um pouco em Bolívia também, para aplicações com herbicidas selectivos. Porque o que acontece es que con herbicida selectivo, de todas maneras, a cultura principal sufre cierto daño con uso de herbicida, por más selectivo que sea o herbicida. Entonces, o alga marinha en la cultura principal va a favorecer a pronta recuperación de esta. Y alga marinha en a maleza va a favorecer a ingreso da herbicida. Entonces, você tem un mayor efecto da control por herbicida en la maleza y você tem menos estrés en la cultura principal. Eso es lo que nosotros hemos visto en Argentina. Trabajan mucho herbicida selectivo para ajo, para cebolla, y ellos han observado esto. Ya lo hacen como un paquete. Hacen su aplicación de herbicida con el extracto de alga concretamente y les funciona bien. Yo ahí nomás haría una sugerencia. ¿Por qué no mejor, antes de aplicar el herbicida, tener una o dos aplicaciones ya del alga, pues obviamente para estabilización de la planta y después ahora sí que venga, ¿no? Podría ser, perfecto. Para la persona que preguntó, le queda la opción. Preguntan una más, el uso de potasio en uso de temperaturas bajas. Si se recomendaría vía suelo o vía foliar, qué dosis, qué fuente, y si se podría mezclar algas marinas con esa aplicación de potasio. Sí, sin ningún problema, sin ningún problema. O sea, tú puedes combinar el alga con el potasio, no hay ningún problema. Aplicaciones foliares, sí, el potasio entra bien a través de la vía foliar. Fuentes, pues hay muchísimas. Varias. Creo que ustedes tenían algún producto, ¿no? Sí, hay productos que tenemos en la cartera y AgroSolução tem productos misturados, algas marinhas con potasio. Então, você tem que cuidar somente a condutividade elétrica da solução, para evitar que seja uma condutividade elétrica que não favoreça o ingresso da solução na planta. Mas tem alternativas. Había una pregunta. Y de preferencia que se aplique también, obviamente, vía preventiva, ¿verdad? O sea, no se esperen a que venga el fenómeno para hacer la aplicación. Perfecto. Yo creo que acá quizá no quedó muy claro, de repente es algo más de lo que hablé yo, pero hablan del extracto de algas que favorece la complejación de los aminoácidos, que si se pueden citar trabajos que evidencian esa hipótesis, pero en realidad no, las algas marinas funcionan como complejantes y los aminoácidos también pueden funcionar como complejantes, pero un alga no compleja un aminoácido ni viceversa, ¿no? De acuerdo. Hablan uso de potasio en periodos... bueno, eso es lo que... carbonato de potasio, ¿experiencia con el uso de carbonato de potasio tienes para recuperación? Pues, como fuente de potasio yo he utilizado mucho el nitrato de potasio o el mismo sulfato de potasio. Cualquiera que sean de alta solubilidad, nada más. Si voy vía foliar, ¿verdad?
De acuerdo, de acuerdo. Lo que pasa es que carbonato es una fuente, se usa mucho en Europa y en algunos países de Sudamérica sí tiene buena solubilidad y funciona bien. Pero Sí, no saca muy poco, no utilizamos mucho no se usa en carbonato. México, ¿no? No, Ok. no. Ok, bueno, esas son las preguntas que tenía Federico. Yo quería agradecerte una vez más por estar con nosotros. La verdad que ha sido súper didáctico, mucha información, muy buena información. Y te invito a dar unas palabras finales antes de darle paso a nuestros amigos de Ecosolución. Pues un gusto haber estado aquí con ustedes. La verdad es que este tema de las algas, cada vez que, pues es como en la agronomía, ¿no? Hay como en la agronomía, decía un doctor, el doctor Salvador Sánchez Colín, de aquí de México, que la agronomía se aprende en 100 clases y para llevar cada clase les lleva un año. Entonces, siempre hay algo nuevo que tenemos que aprender. Las plantas, el clima está cambiando, las situaciones se están modificando y eso es la parte importante de conocer cómo funcionan las cosas. Cuando entendemos cómo funcionan las cosas, las podemos estar manejando independientemente en la zona donde estemos o bajo las condiciones en las que estemos trabajando, porque sabemos que este tipo de productos van a funcionar de manera preventiva. Ya vimos algunas de las cosas por qué lo hacen. Entonces, nuestro trabajo tiene que ser a través de la prevención, ¿sí? A veces cuesta trabajo porque muchas veces estamos acostumbrados al control ya en el momento, cuando vemos una plaga, cuando vemos una enfermedad, el metabolismo de la planta tenemos que ir adelante de ella, tenemos que ir previniendo y eso va a ser el éxito no solamente de este tipo de productos, sino el manejo de nuestro cultivo. Tenemos que estarnos adelantando a qué es lo que viene, lo que yo haga el día de hoy, cómo va a repercutir mañana. Lo que haga en enraizamiento hoy, cómo voy a repercutir en crecimiento y ese crecimiento cómo va a repercutir en productividad. Entonces, es una invitación a conocer más nuestros cultivos. Nos hemos dado cuenta que a veces los cultivos también los conocemos muy superficialmente. Solamente creemos que avientan raíz, que emiten brote y da una fruta. Y listo. No, hay muchas otras cosas que tenemos que aprender de ellas si queremos tener éxito en la prevención. Entonces, es una invitación a tratar de entender más el cultivo con el que estemos trabajando y pues yo quedo a sus órdenes aquí a través de Juan Carlos. Pues un gusto estar con ustedes. Ojalá en algún momento Juan Carlos nos invite para estar allá con ustedes mejor y ya no estar por este medio. Mientras tanto, pues Así será. tenemos que acomodarnos ante esta situación que estamos viviendo y pues Así también es. una invitación a cuidarnos mucho. Ahí la situación acá en México ha empeorado los últimos días. Espero que ustedes Aquí en por Perú allá también. estén bien y que estén muy bien sus familias también. Cuídense mucho. Muchas gracias, Federico. Gracias por las palabras. Me sumo a tus recomendaciones de cuidarse mucho y a los buenos deseos de que todas las familias se encuentren bien. Y para cerrar la presentación, doy pase a Rudinho e Carminati, meus amigos, eu cedo a uso da Zoom para que vocês possam dar as palavras finais deste evento. Só queria fazer uma última colocação, alguma dúvida talvez que ficou na cabeça de alguém. O extrato de alga puro, como Fertialga, ele vai trabalhar mais equalizando a planta do que dando picos. Então, a gente trabalha com a planta no potencial máximo produtivo, digamos assim. Então, a gente vai fazer a planta trabalhar num nível diferente de estresse do que ela trabalharia antes. O estresse tem todo dia. É o próprio espinho dela machucando ela, é o vento, é uma noite mais fria, é um inseto, enfim. A planta vai estar sempre sendo estressada pelo ser humano, por um herbicida, enfim, ou pela natureza. Então, o extrato de alga faz com que ela trabalhe numa outra sintonia. Diferente dos extratos que existem a nível de Brasil, que muitos deles têm na sua mistura hormônios sintéticos, nitrogênio, enfim, outros compostos que vão fazer essa explosão de resultado, vamos dizer, foliar e de crescimento, mas o que a gente busca, que realmente é um pegamento de fruto, qualidade de fruto, longevidade pós-colheita,
preparar a planta para o próximo ciclo, enfim, tudo que a gente busca, que foi bem explanado pelo Federico aqui, acaba não acontecendo por esses outros produtos. Então, talvez ele tenha um resultado a curto prazo, mas esse resultado se perde com o tempo. O Fertialga ele tem um resultado evolutivo, a gente vai evoluindo no resultado a cada aplicação. Então, a gente vai potencializando sempre e sintonizando a planta para ela tirar o máximo potencial genético que ela tem e ajudar nisso aí. Acho que é isso que eu tinha para dizer. Perfeito. Perfeito. E Carminati, você deseja falar para fechar o evento? Sim, de uma maneira bem rápida, né? Primeiramente, parabenizar o Federico aí, acho que e agradecer também, né? Por você compartilhar aí o seu conhecimento. Eu acho que é uma visão totalmente diferente dos extratos de algas que muitos de nós temos, né? Então, muito obrigado, parabéns aí pela apresentação. Vindo ao Brasil, teremos o maior prazer aí em conhecê-lo pessoalmente, e precisando de alguma coisa, nós estamos à disposição. Agradeço você também por promover essa palestra, né, por viabilizar aí o contato junto com o Federico aí, disponibilizar para a gente todo esse conhecimento mais profundo. E a todos os participantes aí, eu agradeço, né, a participação aí, é a noite para a gente aqui já, mas eu acho que foi de grande valia e, como o Rubens comentou, o nosso time de vendas aí está pronto, né, para poder atender aí uma futura dúvida, alguma questão que gerou uma dúvida, a gente pode depois tá solucionando aí nas áreas de cada um, de cada um dos meninos, né? Porque a gente tem uma diversidade muito grande de culturas aqui, inclusive assistindo a essa palestra. Então, muito obrigado e parabéns a todos aí. Por nada, Carminati, um prazer haber estado con vocês, y no va a ser a última palestra, nos vamos a mantener el contacto para poder continuar con transferencia de información para todo. Como falou Federico, todos los días se aprende, no es agronomía, es la belleza de la agronomía, la posibilidad de aprender y de tener nuevos conocimientos todos los días. Entonces, prazer haber estado con vocês, saludos para todos. Tchau, tchau.